le hablan al Kremlin, Jesús, y le dicen va a ir Biden. ¿Lo cuida Rusia o es que Estados Unidos es muy poderoso? Y esta pregunta toma sentido por la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el resultado geopolítico y cuál es el mensaje en las sociedades del mundo para que Biden esté en Kiev? Es decir, si yo soy un ruso que quiero mucho a Putin, que vivo en Moscú y que soy seguidor de Putin, yo veo que Biden aterriza o se planta en Kiev, siento que es una burla. Por el otro lado, yo soy un seguidor o no seguidor, soy un estadounidense que pues más o menos quiere a su país, está en contra de muchas cosas, pero ve a Biden arriesgarse, llegar a la zona más caliente del mundo en este momento, donde están cayendo los misiles en Ucrania, y se planta ahí, pues digo, es un héroe. Y además con todo el aparato mediático de Estados Unidos, qué inteligencia de Estados Unidos, qué sistemas de seguridad, qué valentía de Biden de irse a parar ahí. Esto pesa a nivel opinión pública, esto pesa a nivel político, esto pesa a nivel geopolítico en ambas partes. ¿Qué me dices de esto, Jesús? Me parece que es un vil y burdo montaje en el sentido de que, como te decía hace un momento, los aparatos de seguridad de dos potencias nucleares se comunican para evitar los errores de cálculo. Lo que decía Javier hace un momento de los ataques de Israel en Siria y de los ataques a su persona y al equipo que él representa, Francisco. honestamente se dan, Francisco, perdón, se dan porque pues finalmente no hablamos de, Siria no es una potencia nuclear y el grupo Naciones Unidas recibe ataques en Sudán, recibe ataques en muchas partes en donde opera, desafortunadamente, y se arriesgan bastante los diplomáticos o los grupos de médicos o los grupos de periodistas, etcétera, que van con estas organizaciones internacionales a los campos en donde hay fuego cruzado. Pero estamos hablando de las dos principales potencias nucleares y ahí sí yo le daría la razón a Kenneth Waltz, este teórico, profesor de Harvard de ciencia política, que también es un referente en las relaciones internacionales desde la teoría del realismo estructural, que en los 80s, Roberto, yendo en contra de todos los paradigmas por el discurso dominante que se tenía en ese momento, que todo el mundo decía, pues las armas nucleares son malas, porque en algún momento un loco podría detonarlas y entonces los demás responder en retaliación y nos vamos al carajo todos. Él, por el contrario, decía, no, gracias a que existen las armas nucleares y han existido desde los años 50, hay una capacidad de disuasión, es decir, son variables disuasivas que evitan que la raza humana, los diferentes grupos de poder, las diferentes élites, resuelvan sus problemas como los intentaron resolver en la Segunda Guerra Mundial con las catastróficas consecuencias que incluso nos llevaron a replantearnos un nuevo orden mundial con una ingeniería institucional que finalmente es la que sigue predominando hasta este momento. En ese caso, Kenneth Waltz hablaba de que las armas nucleares nos habían evitado que las grandes potencias se destruyeran y nos arrastraran a la destrucción con ellas en una tercera guerra mundial. Por eso la Guerra Fría tomó otros tintes, ¿no? Las guerras calientes se daban en los países jodidos y la Guerra Fría evitaba que los países que tienen la capacidad de activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada no se tocaran y por lo tanto tuvieran que perfeccionar sus sistemas de comunicación, sus protocolos diplomáticos y sus métodos de comunicación. Mira, yo también tengo muchos amigos en la diplomacia que afortunadamente se encargan de cuestiones protocolarias, que muchos de ellos trabajan en avanzadas, en equipos de avanzada. Cuando se hace una visita de un presidente, de un mandatario, de un primer ministro, bueno, incluso desde un ministro, se van con tiempo de anticipación al país al que va a darse la visita, se habla con todos los actores de influencia y se preparan las condiciones, desde dónde se va a hospedar, desde cuál va a ser la ruta que va a tomar, etcétera, etcétera. Y cuando es una zona de conflicto, se extreman las precauciones. En este caso, yo sí creo que si Rusia no hubiese autorizado la visita de Biden o la visita de cualquiera de los miembros de la OTAN, no se daría.
Creo que Rusia ha permitido la visita en Kiev porque no solamente de Biden, sino de cualquier funcionario de alto nivel de la Unión Europea como Borrell, o que en lugar de parecer jefe de la diplomacia, parece jefe de manicomio bélico, porque cada vez dice unos disparates que yo creo que ni él mismo se cree, y Ursula von der Leyen, o en el caso de Sánchez, o en el caso de el de Polonia, el de República Checa, todos los mandatarios que han ido. Pero Jesús, perdón que te interrumpa ahí, pero esto no pone furioso a los seguidores de ambos lados, o sea, no pone furioso a las opiniones públicas, por ejemplo, que defienden a Putin o que defienden a Biden, que dicen, bueno, pues nos están tomando el pelo porque finalmente es un montaje, y después de escuchar a Putin decirles de todo, o sea, los satánicos y lo peor, lo podrido, lo perdido, lo que ha producido justamente yo, en cuestión de valores, si yo fuera Rusia, yo diría, no señor, no les autorizamos nada, y si van es bajo su riesgo, y si les cae un misil, pues es su problema, ¿no? Si eso pasara, querido Roberto, no irían. A eso es a lo que me refiero. Exacto. Si eso pasara, no se meterían a una zona de conflicto, como no lo hicieron en los primeros 2 o 3 meses del conflicto. Cuando ya Rusia decide retirarse y asegurar las provincias que ya se anexó, entonces, ¿cuándo hemos visto una visita de estos mandatarios a Jersón o a Kharkov o a Zaporille, por ejemplo? Incluso a Odessa, ¿no? No lo vamos a ver, o a Crimea, pero sí lo vamos a ver a Kiev, porque Kiev ya hay ahí algún acuerdo para que no se toque en visitas de estos personajes. Ahora tú me dices, bueno, pero esto no enfurece a los seguidores. Por supuesto que sí, pero ojo, Vladimir Putin en este momento, contrario a todas las especulaciones que se ha estado dando en la prensa occidental, que por cierto se autodenominan los periodistas serios, los analistas objetivos y los centros de investigación, los think tank de vanguardia, que no hacen propaganda, que Putin tiene Alzheimer, ya lo han desahuciado como 10,000 veces, que está a punto de fallecer, que probablemente está perdiendo la razón por alguna enfermedad psicomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que quien se tropieza que da 2 pasos es Joe Biden, a quien además dicen que está sanísimo y que a veces estando dando un discurso se le olvida lo que tiene que decir, o cuando tiene que leer el teleprompter hasta dice punto y coma, 3 puntos suspensivos, o sea, se nos pierde completamente. Bueno, estos mismos que dicen que Biden está sanísimo y que Putin está a punto de morir, pierden de vista que la popularidad de Putin bajo una visión orwelliana, George Orwell decía en este texto que me parece valiosísimo, que explica tantas cosas, en 1984, el texto se llama así, 1984, no es que haya sido escrito en ese año, que la creación de un enemigo común al exterior generaba cohesión al interior. Y muchos líderes se manejan bajo esa visión orwelliana cuando las cosas les van saliendo más o menos según sus cálculos. En este caso me parece que Putin también juega un poco con este estira y afloja. Por ejemplo, miren, en el tema del gas o en el tema del petróleo, mucha gente se preguntaba, ¿por qué Putin, con tantas sanciones de Europa hacia Rusia, no les cortaba el gas o el petróleo de un golpe? ¿Y por qué dejó que llenaran sus reservas de gas? Pues porque la simple y sencilla razón que le financiaban la guerra. O sea, los europeos, por eso les digo yo a los gobiernos europeos, los europillos, hablando de Rusia, pero nomás no le dejaban de comprar gas, no le dejaban de comprar petróleo hasta que llenaron las reservas suficientes para pasar el invierno. Entonces, estamos hablando de una combinación de simbología, de pragmatismo y de ideología que termina por afianzar el poder de los grupos supuestamente enfrentados. Mira, en este momento, ve a Zelensky y al grupo corrupto de funcionarios ucranianos que le rodean, están súper empoderados, ya son reconocidos a nivel mundial. En Occidente, por ejemplo, los tratan como héroes. ¿Tiene algún incentivo para que la guerra pare? No, porque justamente esa fue la plataforma que los empoderó más, que les permitió acabar con los partidos de oposición, que les permitió aceptar las imposiciones laborales de outsourcing y que le permite además tener el control sobre los cuerpos de todos los hombres ucranianos dentro y fuera de Ucrania para que vayan al frente de guerra, mientras él aparece en portadas de revistas occidentales que lo siguen catapultando como una superestrella que como comediante no hubiera podido alcanzar, pero como un héroe creado desde Occidente para enfrentar la gran amenaza que representa Rusia,
Por cierto, ya lo dijo Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, cuando yo le dije por WhatsApp a Zelensky que Putin no tenía entre sus planes matarlo y que me dio la promesa, dijo Naftali Bennett, de que no le iba a matar. Entonces grabó un video haciendo una selfie, video, y dijo, yo no tengo miedo de morir por mi patria. Es decir, crear nuevamente la especulación orwelliana, porque tanto unos como otros terminan por empoderarse frente a sus audiencias, y esto se traduce en recursos materiales, pero también en influencia, que no necesariamente es material, pero que se termina traduciendo al final de cuentas en la capacidad de hacer que otros quieran hacer lo que tú quieres que hagan de origen, mi querido Roberto.